Esto arrancó. Nada, Joaquín, contanos un poco en qué andas ahora. Tratá de ser muy sintético porque yo veo que vos te haces mucha cosa y como que sos de expandirte por la rama, pero que tampoco son ramas porque es parte del árbol. Ponele. Como que trate de sintetizar un poco. Ahora estoy escribiendo mi tesis para el doctorado en comunicación social, que es una tesis sobre sitios web de teorías conspirativas. Es una cosa un poco larga y tiene bastantes aristas, así que no me voy a explayar mucho porque me acabas de pedir que no me explaye mucho. Pero si querés redondear un poco... No, está bien, en realidad estoy haciendo un laburo de campo que me permite después hacer alguna aventuración conceptual. Entonces me quedo, no hago ni esa boludez pretendidamente neutra, pretendidamente científica de agarro cosas y pretendo hacer una descripción de algo como si el criterio no existiera o como si pudiera abstraerme de mi criterio, pero tampoco caigo en el onanismo intelectual de ponerme a decir para mí qué es esto, sin tener ningún tipo de elemento con el que contrastar lo que estoy pensando. Me permite hacer un poco las dos cosas. No sé si lo haré bien, pero me permite hacer las dos cosas. Y además de eso... ¿Por qué la temática? A mí me interesa en realidad... Porque es algo un poco en boga hoy, ¿no? Para si uno se puede analizar un poco la vuelta de las cosas. Puede ser. A mí me interesa desde hace un tiempo porque tiene elementos de filosofía política, porque en realidad es una forma bastante importante de pensar lo político, pero a la vez tiene elementos de lo que sería la crítica de las ideologías, tiene elementos de... O sea, el estudio, no la teoría conspirativa. La teoría conspirativa es otra cosa. Pero me permite hacer varios estudios, estudiar la lógica sobre cómo se construye el pensamiento político en un caso específico, me permite ver por qué hay ciertas ideas que circulan. Y bueno, desde hace un tiempo, cuando se empezó a hablar de la posibilidad de que Donald Trump fuera presidente de Estados Unidos, eso también ganó fuerza. Yo ya lo estaba investigando, de hecho ahí ya había empezado a escribir incluso, o había empezado a hacer alguna cosa, tenía alguna cosa escrita que después se convirtió en parte de la tesis. Y bueno, en el caso de Trump hay un componente conspiracionista importante, no solo en Trump en sí, sino en sus seguidores, en cierto discurso a favor de Trump. Y de hecho el propio Trump es, además de un conspiracionista él mismo, viene a ser la expresión política de un conservadurismo estadounidense que tiene muy arraigado algunos elementos comunes con el conspiracionismo y que en realidad se vinculan a la propia formación del Estado estadounidense, de la propia nación estadounidense. Hay un historiador estadounidense, se llama Richard Hofstadter, que ahora murió hace unos años, pero él ya en los 60 empieza a investigar acerca del conspiracionismo en Estados Unidos. Él tiene un artículo que se llama El estilo paranoico, no sé si está traducido al español, pero se llama El estilo paranoico en la política estadounidense, algo así sería la traducción, no me acuerdo. Sí, sería el Paranoid Style in American Politics, sí. El estilo paranoico en la política estadounidense, en el que él estudia incluso desde antes de la independencia, como hay un elemento muy propio de cierta lógica política estadounidense que incluye, entre otras cosas... Tipo una mafia. No, pero ni siquiera... Bueno, no, porque es más como uno de esos elementos que construyen la nación. Viste que uno de los elementos... Estados Unidos hay varios, todas las naciones, o casi todas, tienen elementos que los construyen. En Uruguay tenemos, ponele esa idea, ¿no?, de que somos como más introtraídos, de que somos humildes, que en realidad a mí me parece que son formas negativas de la argentinidad. El uruguayo un poco se define así a sí mismo
en relación a lo que define el argentino. Define el argentino como A y entonces el uruguayo se define a sí mismo como un no A. No sé, esto es un poco una exageración, pero en general opera más o menos así. O sea, hay lógicas... idiosincrasias, digamos. Lógicas, digamos, sensibilidades, lógicas imaginarias que operan así. Y bueno, en Estados Unidos uno de esos elementos es sin duda el conspiracionismo. Es un elemento muy fuerte que se vincula con muchas cosas, desde las masacres en los liceos, que son producto de una falta de regulación son producto, entre otras cosas, ¿no? De una falta de regulación en la venta de armas, que en la venta de armas, no solo en la posesión de armas, que está vinculada con la posibilidad de una conspiración del propio gobierno para destruir Estados Unidos. Es interesante eso que la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que es una parte importante de la Carta de Derechos, deja claro que el derecho a portar armas es para defenderse de la invasión de potencias extranjeras o del propio gobierno federal. Entonces ya desde ahí empieza está tan metido, ¿no? Digo, desde un elemento tan contemporáneo como ese hasta bueno. Hay como una idea de maliciosidad, digamos. Hay una especie de desconfianza del poder central. Acordate que Estados Unidos fue un país constituido por gente que se venía escapando del rey de Inglaterra. Que venían de todo también. Claro. Pero eran... acordate que las primeras colonias, las 13 colonias, fueron fundadas, así como los primeros peregrinos, pero las colonias fueron fundadas por integristas religiosos que venían escapando de algunas reformas liberales en Inglaterra y que venían además escapando de un rey que también quería imponer ciertas lógicas de poder. Y entonces un rey que quería imponer su absolutismo queriendo imitar el modelo francés. Modelo francés que derivó en la Revolución Francesa, el absolutismo de los Borbones, derivó en la Revolución Francesa. En el caso de Inglaterra no se pudo imponer un absolutismo como el francés nunca, y sin embargo hubo un grupo muy fuerte de ingleses religiosos que se escaparon de Inglaterra y se fueron a vivir a Estados Unidos y fundaron Estados Unidos. Y eso es lo que se llama ahora los WASP, que son los White American... no me acuerdo cuál era exactamente la categoría. Termina en patriota, ¿no? Al final no... No es patriota, no. Es básicamente la gente de clase alta, descendiente de... ¿No? White Anglo-Saxon people, será, no sé. Que es básicamente la gente descendiente, la gente cuyos antepasados se instalaron en Estados Unidos en el siglo XVIII o XVII. O sea... Vamos a abrir un poco porque te está como para tesis y vamos a hablar un poco más de cosas. Vos, loco, ¿vos qué andás ahora así como a nivel de saliendo de la tesis con tu vida? Bien, laburando. Eso. Yo laburo, edito video, hago posts, hago animación, hago web, hago cosas. Siempre cosas distintas porque... Vinculado al audiovisual igual, ¿no? Sí, pero me aburre hacer siempre lo mismo. Antes editaba y a veces tenía laburos muy largos y me embolaba y no los quería terminar. Lo bueno de la postproducción y de los gráficos, incluso de la web, es que te permite hacer laburos más rápidos. Son laburos cortos, los haces, los entregás y empezás a hacer otra cosa, entonces está bueno. Y eso evita que me embole. ¿Cómo es? Porque vos sos un licenciado de comunicación, ¿no? Sí. Y te dedicas a visual. ¿Cómo es un poco el mercado? Pensando no solamente en cómo te va a vos, sino para el comunicador medio, para la oferta, demanda de la gente sabe trabajar ahí. ¿Cómo está el medio local? La verdad que no tengo mucha idea, porque yo laburo en general con gente que conozco. En general diría que es una cagada, porque se paga muy poco y hay mucha gente. Digamos que el periodismo nunca pagó nada, nunca. La publicidad, hay gente que cree que se gana bien, pero al revés, al igual que lo audiovisual pasa lo mismo.
hay mucha gente que quiere hacerlo, hay cierto prestigio, entonces hay gente que está dispuesta a ganar menos en ese trabajo para tener ese trabajo, hay el deseo de querer hacerlo, que es totalmente válido. Formar parte. Sin duda, a mí, la otra vez hablábamos con un amigo que le gusta, que a los dos nos gusta mucho Game of Thrones y decíamos, si a mí mañana viene y me dicen, che, laburaría gratis en Game of Thrones, obvio. Digo, no sé, en realidad no, porque después yo tengo que vivir. Pensado por 2 mangos. Pero te dicen, che, ¿laburás un día de rodaje en Game of Thrones gratis? Sí, seguro. Me encantaría ver cómo se labura ese nivel de producción, ponele. Pasa eso y después hay mucha gente que no precisa trabajar y trabaja, gurises, chicos que viven con los padres, gente de clase media alta o gente de clase alta. Eso genera que haya mucho. La categoría de Marx de ejército industrial de reserva pocas veces se encuentra una materialización tan clara como en esos mercados. Con la única diferencia de que en vez de ser el lumpenproletariado del que hablaba Marx, acá es una juventud de clase media que bueno, si tiene la suerte de poder seguir trabajando de eso, tal vez en un momento logre poner su propia empresa y empezar a ganar más o menos bien, o no, o simplemente gane lo mismo que ganaba como empleado, pero nada, pueda elegir trabajos o no, hasta saber. Y en la mayoría de los casos lo que termina pasando es gente que gana muy mal y a los, no sé, 30 y pico, 40 años ya no trabaja más en el ámbito y trabaja en otra cosa. En el audiovisual pasa mucho eso, gente que se va y empieza a trabajar en otro lado. En la publicidad hay más estabilidad porque uno tiene un trabajo y un contrato. En el audiovisual, digo, además la gente que entra queriendo hacer cine y resulta que en realidad, si quiere hacer cine, digo, tiene que vivir otra cosa porque casi todos son rodajes en los que no se paga o se paga poco o se te paga no sé, cuando la película hace un mango. Y después están los rodajes de publicidad, que también se te paga los 2 o 3 meses, pero bueno, se gana un poco mejor. Entonces no sé, yo no sé, tampoco, es una impresión mía de general, ¿no? Ya hace tiempo que estoy fuera de los rodajes de publicidad. Estoy en rodajes de cosas que me gustan, con amigos o con gente conocida. Y en realidad de publicidad tengo una experiencia también, digo, lateral, experiencias laterales de personas a las que conozco. Muchas personas a las que conozco, muchos amigos, pero es una impresión como general. Mi idea es que, no sé, digo, me imagino que uno estudia algo porque le gusta, más que porque quiera hacerse millonario con eso. Digo, debería ser así. Yo estudié algo que me interesaba, pero como salida laboral está en el horno y como salida profesional en general también, porque es difícil encontrar algo que sea satisfactorio. Si vos, yo qué sé, yo entré a la facultad queriendo, no sé, hacer Apocalipsis Now. Y en el mejor de los casos podés hacer un reclame de shampoo. O sea, hay una diferencia, ¿no? Che, ¿qué onda con el cine uruguayo? ¿Cuál es tu impresión? Mirá, más que nada de los contenidos, ¿no? Sí, no, obviamente, los contenidos. Digo, la lógica de producción es una lógica que está vinculada a esto que te acabo de decir, más la idea... Más esa idea de querer tener una industria del cine uruguayo, que en Uruguay, un país con los recursos que se tienen, es una idea ridícula. Tal vez se podría, pero para tener una industria del cine uruguayo habría que hacer cine de exportación. En el sentido, cuando digo de exportación, es cine que vaya a salas comerciales en otros países, no una película que vaya a un festival. Y por lo tanto, el cine uruguayo es dependiente del Estado y los criterios del Estado no son. O sea, no son siempre los mejores criterios para definir la calidad artística de una obra que debería ser artística. O, no sé, artística, lo que sea, llamémosle el cine como querramos, no sé si artístico, no sé si es arte o qué, creativa. A mí me parece que, en general, los cines que están dirigidos temática y productivamente desde el Estado pueden terminar funcionando bien, pero la mayoría de los casos no, porque quienes toman las decisiones son burócratas que no necesariamente tienen manejo de la creatividad, yo qué sé. Sí, o los mismos que forman parte de esa industria de la publicidad y del cine y se autoconvocan. Bueno, eso pasa siempre, ¿no? Digo, generando una cosa endogámica donde los mismos temas, la misma persona. Sí, eso pasa mucho.
Eso pasa mucho y eso es un tema. Yo hace tiempo vi una entrevista a Enrique Fernández es guionista y director, fue director del Baño del Papa y fue guionista de un par de películas más. Y él decía, en realidad no sabía si se podía decir que había cine uruguayo. Hay un cine de Avenida Italia para abajo. A mí se me ocurre que en general el cine es del equivalente a Avenida Italia para abajo de los países, ¿no? Porque exige un nivel de formación y un nivel de producción que es así, ¿no? Digo, en general, digo, por más que a nosotros nos gustaría que haya un arte auténtico y a la vez creativamente interesante, proveniente de todos los sectores sociales, en general el arte creativamente más interesante y más prolífero viene de lugares donde la gente consume mucha cultura, y ese consumo de cultura lamentablemente por las características de las sociedades que han habido y que seguramente vayan a haber, está muy limitado, no hay un verdadero acceso a la cultura, al consumo de cultura, y cuando no hay acceso al consumo de cultura es muy difícil que uno logre desarrollar las herramientas creativas. Piense más allá de la básica. Digo, claro, a mí me cuesta creerle a esa gente que dice, no, yo no miro mucho cine, yo no leo muchos libros, tal cosa para que no me influencien. No. Entonces no quiero ver tus películas porque hay un montón de situaciones que se resuelven de otras maneras. Yo lo he pensado, digo, como editor, digo, no es lo mismo saber manejar el Adobe Premiere que ser montajista. Y la idea de montar, más allá de que cuando yo edito, el 99% de las cosas que hago básicamente apretar los botones en Premiere, pero hay una actividad creativa que para mí ayuda mucho ver cómo otras personas la resolvieron. Y bueno, en relación a eso, el cine uruguayo, esa lógica de producción del cine uruguayo, que es una lógica dirigista con una direccionalidad del Estado, pero que no es solo direccionalidad en la producción, que uno podría entenderla, decir, por ejemplo, bueno, no, mirá, tenemos esta cantidad de plata para repartir, vamos a tratar que salgan, no sé, películas que puedan distribuirse, sino que un cierto dirigismo temático, para mí no ha ayudado al cine uruguayo.